Nuestro Señor, viendo su vida cronológica, ya había sido bautizado por Juan, ya había sido tentado en el desierto y ya había llamado a los primeros discípulos que él iba a llamar. Había llamado a Simón Pedro, había llamado a Andrés, a Felipe y a Natanael o Bartolomé. Y si usted trae sus Biblias con usted, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículos del 1 al 12. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra de nuestro Señor que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la mamá de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. En la cultura hebrea, lazos de amor, una boda era un acontecimiento grande. No solamente era un día especial para los novios, sino también para sus familiares. Invitaban a todo el pueblo, se pudiera decir. Algo similar a lo que somos la cultura hispana. Y si hoy en día no costaran tanto los salones y todos los platillos, serían las bodas como antes, que invitaban a todo el rancho y eran de 2, 3 días. Me platica mi abuelo que cuando él se casó, o me platicaba porque él ya está en la presencia de nuestro Señor, que su boda con mi abuelita duró 3 días. Fíjense nomás. Se acostumbraba que tenían un maestresalas o un coordinador del evento. ¿Para qué? Para que todo saliera bien. Para que todo saliera a la perfección. Y es muy probable que María conocía o era familiar de los novios y de la familia. ¿Por qué? Porque ella estaba ya en esa boda. Y recordemos que nuestro Señor creció ¿en dónde? En Galilea. Entonces eso quiere decir que cuando esta boda se celebró en Caná, y lo invitaron porque él era parte de la familia. Y por eso María estaba ahí. Recordemos también que después nuestro Señor Jesucristo hizo su base de operaciones en Capernaum, que está a la orilla del mar de Galilea. Entonces, se cree que María por eso se preocupó, porque era familiar de los que estaban llevando la boda. Se preocupó y se mortificó y no quería que los novios quedaran mal. Y ella, sabiendo y conociendo exactamente quién era su hijo, ella vino a Jesús y le presentó un problema. Le presentó un problema. Jesús le dijo, se acabó el vino. Y Jesús le dice y le pregunta, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Jesús agrega, aún no ha venido mi hora, mujer. Pero la fe de María en su hijo, en Jesús, era tan grande que lo único que dijo, y le dijo a los que estaban de ayudantes o los que estaban apoyando a servir, le decían, hagan todo lo que este hombre les diga. Nuestro Señor da las instrucciones y pide llenar el agua hasta arriba, unas bandejas de piedras que estaban ahí, y al instante, al sacar el líquido, salió vino. Y cuando este coordinador o este maestresala lo probó, dijo, todo hombre sirve el buen vino al principio,
Y cuando ya han bebido mucho, sacan el de peor calidad. Le dijo al novio, pero tú has reservado lo mejor. Lo hacían, familia, porque querían quedar bien. Entonces llegaban todos los invitados, sacaban el vino de mejor calidad. ¡Oh, qué rico! Y ya empezaban a tomar, se ponían un poquito happy. Ya que andaban un poquito happy, ya no distinguían de un vino a otro. Y ahora sí sacaban el que no estaba de tan buena calidad. Y así hacías rendir toda la fiesta. Pero aquí cuando el maestresalas o el coordinador lo probó, dijo, ah, caray, este vino está mejor que con el que iniciamos. Le dice, te felicito, dice. Normalmente todos sacan el vino bueno y después el no tan bueno, pero tú lo hiciste al revés. Pero este vino era diferente. Este vino era especial. Este vino era delicioso. Y venía de una calidad que ningún ser humano había probado. Este vino había sido hecho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la historia que vamos a estar conociendo en estas próximas 2 semanas. La boda en Caná. ¿Y qué podemos aprender de esta historia, de este ángulo? Primero que nada, lazos de amor. María reconoce la necesidad y la lleva a Jesús. María vio que había una necesidad en esa boda. Y la necesidad era, no había vino. Y fíjese lo que dice el salmista ahí en su Salmo 34, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Señor, los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Ella no ocultó el problema, ella no lo maquilló y ella no lo ignoró. Ella vio un problema y lo primero que hizo fue llevarlo al Señor Jesucristo. Nuestro Señor, a diferencia de María, Él no estaba viendo el problema, Él estaba viendo a María. Y le pregunta, ¿qué tienes conmigo? Jesús le pregunta a María, ¿qué tienes conmigo? Vivimos en un mundo donde la gente define su valor por lo que tiene, ya sea posesiones, logros, títulos, seguidores en redes sociales o dinero. O vivimos en un mundo donde la gente corre atrás de lo que cree que les falta. Ay, si tuviera más dinero, si tuviera más salud haría esto, si tuviera paz, si tuviera amor, si tuviera un propósito. Siempre magnificamos lo que no tenemos. Y siempre hacemos más alarde de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta. El problema es que muchas veces no sabemos que lo que tenemos en Cristo es más grande que lo que estamos buscando. La palabra nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién y a quién poseemos, que es a Cristo Jesús. Y hoy el Señor quiere recordarnos quiénes somos y qué poseemos en Él. Y qué se nos ha dado a través de Él. Y hoy nos llama a que despertemos espiritualmente y atendamos su llamado. Muchos de nosotros vivimos como si estuviéramos vacíos, cuando en realidad estamos llenos. Caminamos todos los días como si nos faltara algo, cuando en Cristo todo lo tenemos. Y María presentó un problema a Jesús y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Y hoy el Señor nos dice, ante ese problema que tú tienes, ¿qué tienes tú en Jesús? ¿Qué tienes tú en Jesús? Fíjese lo que dice la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Todas las bendiciones nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Con la presencia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, toda insuficiencia se hace o se convierte en suficiencia. Es decir, con Cristo Jesús en nuestras vidas, toda la necesidad
se suple. Y el Señor le dijo a María, ¿qué tienes tú conmigo, María? María le llevó un problema y Él le quiso decir, ¿qué tienes en mí? Reconoce quién soy. Y ese es el ángulo que quiero que veamos el día de hoy. Reconozcamos quién es Jesús y lo que Él tiene para ofrecernos cuando vivimos en Él. ¿Qué tienes en Jesús? ¿Qué tenemos en Jesús, lazos de amor? Tenemos salvación, tenemos libertad y tenemos vida nueva. Ese problema que ahorita te estás echando y tú lo traes al Señor y el Señor te dice, ¿qué tienes conmigo? Y usted póngale su nombre. Fíjese lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en Cristo? Una vida nueva. ¿Qué tenemos en Cristo? Una salvación. ¿Qué tenemos en Cristo? Libertad. Antes de Cristo éramos esclavos, lazos de amor. Éramos esclavos al pecado. Éramos esclavos a la culpa, a la condenación. Vivíamos tristes. Pero en Cristo, ¿qué tenemos? Si el Señor te preguntara hoy en la mañana, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes en Cristo? Tienes perdón. Tienes restauración. Tienes un nuevo comienzo. Y en Cristo Jesús no hay condenación para los que creen en Él o están en Él, dice Romanos 8:1. No tenemos condenación en Él. Ya no eres ese encadenado, eres ese hombre libre en Jesús. Ya no eres ese hombre o esa mujer culpable, ahora eres un hombre o una mujer perdonada. Tal vez hay personas que siguen viviendo como si aún estuvieran condenadas el día de hoy, atadas al pasado, atadas a los errores, atados a los pecados, marcados con las palabras que alguien nos dijo, viviendo en vergüenza. Pero hoy nuestro Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué tienen conmigo? ¿Qué tienen conmigo? Y el Señor pudiera agregarle, eso ya no te define. Eso que dijeron de ti, esas caídas tuyas, esos errores, eso ya no te define. ¿Por qué? Porque yo te he hecho nuevo, dice la carta a los Corintios. Has sido hecho nuevo. Y en Cristo eres nuevo, lazos de amor. En Cristo tienes libertad del pecado. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque en Cristo tienes libertad. Lo que nos ataba, esa cadena se derrumbó, se rompió en Cristo Jesús. Y cuando usted tiene un problema, ¿por qué no se lo traemos al Señor como lo trajo María? Y Él nos va a decir, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo tú? ¿Qué tienes en mí? Hoy es el día, lazos de amor, que comenzamos a vivir como alguien que ya fue perdonado, restaurado, regenerado, liberado, alguien que fue hecho nuevo. Muchas veces los que ya somos salvos, los que ya somos perdonados, los que ya tenemos ese gozo, los que ya tenemos esa paz sobrenatural, somos los que estamos más amargados. Y no nos reímos ni de un chiste. Y no chiflamos en la calle. Y debe ser al revés. Los que deben de estar amargados, los que deben de estar tristes, los que deben de no estar cantando ni chiflando son los que no saben dónde van a pasar su vida eterna. Pero nosotros ya somos liberados, ya fuimos perdonados, ya fuimos restaurados.
¿Por qué no darle gracias a Dios y sonreírle a la vida? No somos esclavos de nuestros hábitos, de nuestras adicciones o maneras de vivir. Cristo rompió las cadenas. Rompió unas cadenas que nosotros mismos jamás pudiéramos haber roto por nosotros mismos. Él sí lo pudo hacer. ¿Y por qué no reemplazamos el nosotros decir, es que así soy, hombre? Así soy de corajudo, así soy de chismoso, así soy de renegón, así soy de celoso, así soy de pecador, así soy de lo que usted le ponga de adicto, de drogadicto, de alcohólico. No, ¿por qué no lo reemplazamos, lazos de amor? Aún así era yo antes, pero Cristo me hizo libre. Así era yo, déselo al Señor, déselo. Usted ya no es esa persona, porque ¿qué tienes en Cristo? Tienes una nueva vida. Y a veces se nos olvida. Y Cristo Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Nos pregunta el día de hoy, ¿qué tenemos en Él? Muchas veces nuestras mentes nos recuerdan nuestro pasado. Es muy normal. Pero ¿por qué no le respondes a tu mente? Estoy en Cristo y soy libre. En Cristo tenemos la libertad del temor. El temor nos paraliza, lazos de amor. El temor nos paraliza a querer accionar y creemos que no somos dignos en ser un hijo o una hija de Dios. Y el temor a querer servirle, a ser un instrumento para nuestro Señor, el temor nos paraliza. Pero la segunda carta a Timoteo nos dice que Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De poder y dominio propio. Si el miedo te paraliza, en Cristo tienes poder. El temor no es tu identidad, lazos de amor. Da un paso de fe esta semana. Habla con poder, testifica con poder, sirve con poder, comienza el nuevo día con poder. Perdona con poder, pero habla en Cristo, sirve en Cristo y comienza en Cristo y perdona en Cristo. Hazlo todo en Cristo Jesús. ¿Qué tienes en Jesús, lazos de amor? ¿Qué tienes en Jesús? Tenemos identidad, propósito y llamado. María le presentó un problema y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tenemos en el Señor? Tenemos una identidad, un propósito y un llamado. Fíjese lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor así, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Tremendo. Ustedes, cada uno de nosotros, no recibimos un espíritu que nos mantiene esclavizados. Tenemos un espíritu que nos adopta como hijos y nos permite decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, Abba, Padre. Qué hermoso. Usted ya es parte de la familia real. Ya no es un huérfano, ya no es un rechazado. Usted ya no es un ciudadano de segunda clase. Muchos de nosotros vivimos todos los días buscando aprobación de alguien, queriendo ser aprobados en un grupo, en un lugar, con la tía Chencha. No, la única aprobación que usted necesita es la de nuestro Señor. Y Él ya se la dio. Vivimos viviendo con miedo al rechazo. Muchos de nosotros no nos gusta que nos digan que no. Nos da miedo a que nos digan que no. No pasa nada si te dicen que no. No pasa nada. Yo me dedico a ser vendedor y me dicen 99 veces no. Pero hay un cliente que me va a comprar. Gloria a Dios. Y otros 99 no, pero va a haber uno que me va a comprar. No se desanime. Le van a cerrar puertas, pero la puerta que usted tiene abierta es en Cristo Jesús.
Muchos de nosotros vivimos comparándonos con otros. Usted no se compare. Dios lo hizo tan hermoso y tan hermosa a cada uno de ustedes. Usted es única en este mundo. No existe ni uno ni una como usted. Hay gente que se parece, pero usted es único y única. ¿Por qué se anda comparando? Si Dios la hizo a su imagen tan hermoso y tan hermosa, con los dones y talentos y con sus cualidades, ¿por qué queremos ser como el otro? ¿Por qué queremos hablar como el otro? ¿Por qué queremos caminar como el otro? ¿Por qué queremos hacer las cosas que el otro no? Usted el único que tiene que imitar es a Cristo Jesús. Cuando entendemos que somos hijos de nuestro Señor, nuestra manera de vivir cambia. ¿Por qué? Porque oramos con confianza. Oramos con seguridad. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a nuestro papá. Sirves con gratitud. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo al Rey de Reyes. Y somos hijos que atendemos el llamado de nuestro Padre, no por obligación, sino por amor a Él. Lo hacemos por amor a Él. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia del Rey de Reyes. Esa es la familia que usted pertenece, lazos de amor. Cuando usted enfrente el rechazo, la inseguridad o comparación, recuerda, soy hijo de Dios y no necesito demostrarle nada a nadie para ser amado, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya me ama tal y como soy. Ojo, va a querer moldear ciertas cosas en ti, va a querer hacerte mejor vaso, mejor instrumento, pero el amor ahí está. Va a venir la corrección, va a venir, te va a estar moldeando, pero el amor ahí está, la aprobación ahí está. No solo Él te salvó, te liberó y te dio vida eterna, sino que Él te va a moldear con ese propósito que Él tiene para ti. Esa es la aprobación que nosotros buscamos. ¿Y qué tenemos en Jesús? Identidad, propósito y llamado. Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Cada uno de nosotros tiene un llamado, lazos de amor. No solo los líderes, no solo los que usted ve aquí al frente, no. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de nuestro Señor. Pregúntese usted en el espejo, ¿qué puedo hacer hoy para agradar a papá? Qué hermoso sería que todos los días que nos levantemos diremos, papá, ¿cómo puedo agradarte el día de hoy? ¿A dónde me vas a mandar a llevar una sonrisa, a llevar una palabra de aliento, canto de alabanza a una persona que está triste? ¿A dónde me vas a mandar? Qué hermoso que podamos pedirle al Señor agradarle, que cada paso que demos, cada palabra que hagamos o digamos y cada acto que hagamos sea para agradar al Señor. Y recuerden, no hay acto pequeño. Por más pequeño que usted crea que es el acto, tiene grandes frutos. Tiene grandes frutos. Una sonrisa, un Dios te bendiga, un abrazo, un mensaje de texto, una llamada, una oración. Va muy lejos eso. Una llamada, a mí me encanta cuando me hablan mis hermanos. Me alegran la tarde, me alegran el día, me alegran mi semana. Pequeños actos de obediencia producen grandes frutos. Muchos dirán, ¿qué tanto impacto puede tener mis $5 que doy en este ofrendario? Hay impacto, familia, porque no son los $5 que usted da, es lo que el Señor puede hacer con esos $5. El Señor lo hace para honra y gloria de Él. Usted nunca minimice lo que Dios está haciendo en su vida. Dios lo está usando y lo está usando en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nunca minimice lo que Dios quiere hacer en su vida. Fíjese, ayer
Están los partidos de playoff en el fútbol americano. Y normalmente esos juegos se ponen bien buenos y se ponen bien reñidos y hasta el último minuto sabes quién gana. Y siempre lo decide el pateador. Y es el jugador que si usted lo ve en la calle nunca se va a imaginar que el hombre juega fútbol americano. Porque es el que no hace pesas, es el que nomás está, si usted lo ve, flaquito. Pero de él depende si el equipo gane o pierde. Y ayer estaba viendo un juego y ahí estaba. Nadie lo pela al pobre muchacho en todo el juego. Ahí está él atrás, pegándole a su pelotita atrás hasta que llegue el momento. Órale, al campo. Y resulta que él pateó y llevó a los Broncos al juego de campeonato. Y ese es su propósito, pegarle a una pelota. Pero en ese momento, él fue usado. Tal vez cada uno de nosotros somos como ese pateador. Tenemos que estar listos, porque esa patada nos lleva al siguiente nivel. Y juntos somos un equipo. Juntos somos un equipo. Una camioneta, un carro funciona con muchas piezas, no simplemente el motor y la transmisión. Les platico una historia. Yo le había cambiado la transmisión a mi camioneta y le había hecho unos cambios al motor y seguía cascabeleando. Ya me había desesperado, le había dicho a la gorda, ¿sabes qué, gorda? Yo no sé de mecánica, yo voy a ir a cambiar este mueble porque me está desesperando, donde sea me deja tirado. Y vaya que me gusta mi camioneta, pero pues... Y en mi desesperación llegué a los O'Reilly's. Yo creo el señor que me atendió me vio mi cara de frustración y me dijo, ¿qué te pasa, hijo? Le dije, fíjese que ando bien desesperado, oiga. La camioneta me sigue cascabeleando, ya le hice esto y esto y esto y esto y esto. Me dijo, son las bobinas. Y yo me quedé y le dije, discúlpeme, sir, ¿qué son las bobinas? Yo no sabía que existía esa palabra. Total, las bobinas son unos cables que van de las bujías al motor. Un cablecito me estaba ocasionando que mi camioneta cascabeleara. Y un cablecito me estaba ocasionando que no funcionara bien. Si yo soy un cablecito en la casa del Señor y yo no estoy, yo hago falta. Si usted no está aquí, usted nos hace falta. Sea usted la transmisión, sea usted el motor o sea usted una bobina, la extrañamos y la necesitamos para la honra y gloria de nuestro Señor. Porque usted es importante. Cada uno de ustedes tiene un llamado. Cada uno de ustedes son embajadores del Señor. ¿Qué es un embajador? Un representante. Usted representa a nuestro Señor en donde quiera que usted va. Usted es un representante de Cristo Jesús en donde quiera que usted se para. ¿Y cómo podemos ser mejores representantes? Permitiendo que nuestra vida hable más que nuestras bocas. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, pregúntate, ¿estoy representando bien a nuestro Señor aquí? Somos parte del cuerpo del Señor y no fuimos llamados a ser espectadores, sino participantes. Como les decía ahorita, cada miembro tiene una parte vital y una función específica. Involúcrese con su familia espiritual. Sirva donde haya necesidad, no simplemente donde haya comodidad. Y yo pregunto, ¿qué tenemos en el Señor? ¿Qué tenemos en Jesús, lazos de amor? Tenemos paz, gozo, autoridad y victoria. ¿Qué tienes en Jesús? Tenemos paz, gozo, autoridad y victoria. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando usted recuerda lo que usted tiene en Cristo,
Y cuando vivimos en esa perspectiva, y cuando venga esa prueba y Él se manifieste y la gloria de Dios se manifieste, ahí también usted tendrá victoria. Usted soportará pruebas. Cuando vivimos en Cristo nos crece la fe, tenemos paz, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y expectativas. El mundo te ofrece una paz momentánea. Te ofrece una paz que dura un ratito. Unas vacaciones te duran una semana. Una película te dura 2 horas. Pero en Cristo Jesús, Él ofrece una paz que no tiene límite, que no tiene expiración. Una paz permanente. Y aún en medio de la tormenta que puedes estar, o los días o tus temporadas de mucha tensión, de muchos problemas, de corazón cargados o mentes cansadas, Cristo te da descanso en tu alma. Cristo te da paz. Cristo te da paz en medio de tu dolor. Te da un gozo aun cuando la situación aún no está resuelta. En Cristo no vivimos derrotados. En Cristo no caminamos solos. Él venció. Él tuvo victoria. Y esa victoria Él nos la compartió. Y en Él la victoria también es nuestra. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 2. Uno de mis versículos favoritos. Vamos a leer el 13, el 14, que es uno de mis favoritos, y el 15. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Dice: entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó los gobernantes y autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en esa hermosa cruz. Todos los días vas a tener batallas, tentaciones, temores, ataques espirituales. Pero en Cristo tienes victoria. Cuando el enemigo creyó que había terminado con Cristo Jesús en esa cruz, Él lo exhibió públicamente porque al tercer día resucitó. Y esa misma victoria la compartió con nosotros. ¿Qué tienes conmigo?, le preguntó a María. ¿Qué tenemos en Cristo? Lazos de amor, paz, gozo, autoridad y victoria. Ponte de pie conmigo. ¿Qué tenemos en Jesús? ¿Tienes a un Dios? ¿Tienes a un Padre? ¿Tienes a un amigo? ¿Tienes a un consejero? ¿Tienes a un abogado? Tienes todo. Dios te bendiga, lazos de amor, y que seamos esos embajadores de Cristo en cada paso que demos. Te veo el viernes.